Bien, entonces vamos a entrar ahora en lo que sería la compensación de la potencia, ¿sí? La compensación de la potencia, ¿sí? Tienen que tener esto en mente, ¿sí? Tienen que tener esto en mente. A ver, al margen de que son sistemas claramente menos eficientes los que tienen factor de potencia bajo. ¿Y qué significa tener un factor de potencia bajo? Y, a ver, de manera general, ¿sí? Tener un factor de potencia bajo, por el orden, a ver, hablar de bajo no necesariamente hay que irse a 0,1, ¿sí? Porque eso sería un extremo totalmente inadecuado. Hablar de cualquier factor de potencia, entonces, cualquier coseno phi por debajo de 0,86 es hablar de algo bajo ya, ¿sí? Eso ya sería hablar de una impedancia, de una impedancia equivalente, ¿sí? La cual ya tiene una fase demasiada, ¿cómo es? Demasiada alta. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando comenzamos la clase que les dije, este Z podría estar representando una única impedancia o puede estar representando una impedancia equivalente, ¿sí? De una casa, no sé, de un centro comercial, de todo un barrio, etcétera? ¿Bien? Entonces, a ver, hagan lo siguiente, saquen el arco coseno de 0,85. El arco coseno de 0,85. Puede que dé 0,5548. Me parece que lo tenés en Ah, radianes. sí, no me di cuenta de grados. Sería 0,9, no, va redondeando es 0,1. El arco coseno, chicos, el arco coseno de Ah, 0,85. El arco coseno de 0,85. ¿Cuánto les da? No tengo calculadora a mano, estaba haciendo con el celular. Bueno, se Acá los encontré. digo. ¿Puede ser que sea Ok. 31 grados? Sí, más o menos eso. Exactamente. ¿Sí? Más o menos eso. 31,47. Así es. Exactamente. Exactamente. Entonces, voy a graficar entonces el dominio. Más o menos eso sería un sexto de pi. Me refiero a lo siguiente, chicos. Las fases, ¿sí? Entonces, idealmente deberían encontrarse en este intervalo, idealmente hablando. ¿Sí? De lo que sería más o menos desde un menos 30 a 30 grados. ¿Se entiende por qué? Porque si yo me voy al otro extremo, si me voy a comportamientos en capacitivo por debajo
de la fase menos 30, también claramente debería necesitar compensar, ¿sí? Claramente en ese caso no voy a estar compensando con más capacitores, porque voy a seguir empeorando la cosa, ¿sí? Debería compensar con una carga inductiva en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿Eso cómo sería? ¿Con un inductor? ¿Cualquiera? ¿en qué caso? ¿En cuál caso? Claro, Eh, si yo tengo sí, una carga con comportamiento capacitivo, así es. ok. Necesitaría compensar con una carga inductiva, que no es digamos, lo normal, ¿sí? Claramente, a ver, el movimiento y todo lo que conocemos surge a partir de campos magnéticos, ¿sí? Entonces, por eso, en su mayoría, cuando se habla de compensación, se compensa con lo que se denominan bancos de capacitores, ¿sí? Entonces, bien, estamos acá. ¿Sí? Está claro, ¿sí? Como para que tengan una noción. Hablar de un factor de potencia bajo, entonces, no necesariamente es hablar de un 0,1, de un 0,2. Eso sería algo ya totalmente, reitero, inadecuado, ¿sí? Por debajo de 0,85, legalmente ya estaríamos mal, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ir de un 0,85 o un 0,86 tendiente a la unidad, ¿sí? La unidad es el comportamiento resistivo puro, ¿sí? Lo que me quiere decir el factor de potencia de la unidad, me está queriendo decir que S, en definitiva, S es igual a P, porque si Q es igual a 0, si Q es igual a 0, a mí me va a quedar que S es equivalente a P, ¿sí? Entonces, en ese caso, todo lo que me estaría brindando la fuente suministradora, todo lo que me brinda, lo estoy transformando en potencia activa. ¿Se entiende? Eso sería lo ideal. Lo que ocurre es que muchas veces no es fácil llegar a ese ideal, ¿sí? Y hablando económicamente, no es económicamente fácil, financieramente fácil llegar a la unidad, ¿sí? Si no sería todo ideal, pero no es fácil. La realidad es que no es fácil. Eh, entonces, compensación. Aquí estábamos. Yo tengo un triángulo de potencia inicial. Qué bárbaro. Tengo un triángulo de potencia inicial con una potencia activa, una potencia aparente y una potencia reactiva, ¿sí? Entonces, si yo inicialmente tengo esto, yo necesito disminuir eso. Necesito disminuir esto para llegar a una potencia reactiva final, ¿sí? Entonces, yo tengo Q0 tengo Q0 le agrego potencia reactiva capacitiva, si inicialmente tengo un comportamiento inductivo, y obtengo este que dijimos acá, potencia
reactiva final. Entonces, ¿cuál será esta relación? La potencia Q0, que es la inicial que yo tengo, que en nuestro ejemplo eran los 1555 volt-ampere reactivos. Esto me va a quedar que Q0 menos QRC. Esto es igual a lo que yo quiero tener finalmente como potencia reactiva. Lo que yo quiero obtener finalmente va a estar relacionado entonces con lo que vendría a ser el factor de potencia final que yo quiero tener, ¿sí? Es decir, esto va a estar relacionado con el phi final que yo quiero tener, ¿sí? Este es el phi final y este vendría a ser entonces el que yo comienzo inicialmente, el phi inicial, el que yo debo mejorar, ¿sí? Por otro lado, entonces, esta S, esta potencia aparente, en realidad sería la potencia aparente inicial. Y fíjense que yo estoy obteniendo una potencia aparente final. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Esta potencia aparente inicial es igual que la potencia aparente final? Sí. Hay un sí. ¿Algún otro votante? Para mí que también que sí, que se mantiene. Depende, igual si disminuye Q, debería ser más largo, ¿puede ser? ¿Cuál? Eh, Hablando del la, módulo, a ver. la potencia crecería si Q disminuye. No la activa, la aparente. ¿O no? La aparente. A ver. Por un lado tenemos el Q0, ¿sí? El Q0, que era nuestra situación inicial, Q0 que valía todo esto. Y por otro lado tenemos la potencia reactiva final, que es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, a ver, vos decís que S0 es mayor o menor que S final. Es menor que ese final. Sí, tiene que ser Menor que menor. S final. A ver, ¿algún otro? Piensen en lo siguiente. A ver si se entiende, ¿no? Imagínense un poste, y en el cual ustedes se encuentran enganchados, ¿sí? Con una soga totalmente tensa, y comienzan ¿cómo es? A realizar un movimiento uniformemente circular, ¿sí? Entonces comienzan a tener una trayectoria, ¿sí? Circular. ¿Me siguen hasta acá el concepto? Ujú. Lo que me refiero es que el radio, lo que vendría a ser este radio, Se va a disminuir. no, permanece siempre constante en Ah, este caso, acá, sí. en este ejemplo. En cambio, y esto es haciendo un movimiento circular, ¿se entiende? Ujú. En cambio, en este caso,
Imagínense ahora que ese cero fuese esa soga, y si se realizaría un movimiento circular, es decir, si se mantendría constante el radio, que en este caso vendría a ser el módulo S0, esto estaríamos realizando este movimiento. ¿Sí? Y esta S0, al mantener el módulo constante, tendría que venir, por ejemplo, acá. Y yo estoy acortando, es decir, estoy disminuyendo todo este tramo. Ujú. ¿Se entiende? Sí, entonces Estoy la potencia aparente final es más chica que Es la... menor. exactamente. Es así. Entonces, cuando yo compenso, ¿sí? Cuando yo compenso, ocurren varias cuestiones, ¿sí? Una de las cuestiones que ocurre es que, y fíjense, acá la clave está compensar, ¿sí? Que no me acuerdo si lo remarqué recién, pero la potencia activa inicial se mantiene constante, es igual a la final, ¿sí? Entonces, yo estoy generando lo mismo que generaba el mismo trabajo útil, pero de una manera más eficiente, ¿se entiende? Entonces, estoy demandando menos, ¿sí? Estoy demandando menos y estoy utilizando exactamente lo mismo. ¿Se Está bien, se entiende? entiende, sí, sí. ¿Sí? Entonces, SF, la potencia aparente final, es menor que lo que sería la inicial. ¿Sí? ¿Esto por qué? A costa de la compensación que yo hago. ¿Sí? Bien. ¿Y esto cómo se ve, supónganse, en cualquier instalación eléctrica? Bien, esto se ve de la siguiente manera. La potencia activa, dijimos que era igual a U por I por el coseno de phi. Entonces, a medida que yo compenso, a medida que el coseno de phi aumenta, ¿sí? A medida que el coseno de phi aumenta, entonces vamos a ver que yo también estoy teniendo circulación de menor valor de corriente. Fíjense, despejando la corriente de acá, ¿sí? Me queda que es igual a potencia activa dividido U por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces, cuando este coseno de phi aumenta, la corriente disminuye. Pero lo interesante acá es que por más que esta corriente disminuye, la potencia activa permanece constante. ¿Sí? Entonces, esto es muy beneficioso para una instalación eléctrica. En cambio, para que se entienda esto, vamos a dejarlo en verdecito. Cuando este aumenta, este disminuye. En cambio, cuando este disminuye, este se me va para arriba. ¿Sí? Y si la instalación eléctrica, digamos, no está diseñada para soportar valores de corriente más elevados claramente que los nominales, y empieza, digamos, a generarse una infinidad de comportamientos que no son adecuados, ¿sí? Sobrecalentamiento en los conductores, que pueden terminar en un incendio, ¿sí? Una de las principales causas de incendio justamente es a partir de un mal funcionamiento eléctrico, ¿sí? Pero bueno, como estas cuestiones a veces no son visibles, ¿sí? Bueno, ves la corriente, pero bueno, en definitiva, si no te das cuenta, puede terminar todo muy mal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en mente y que lo conozcan, ¿sí, chicos? Factor de potencia, entonces, es un tema central, vital, que ustedes lo manejen bien, ¿sí? En el caso ideal, que este coseno sea igual a 1,
¿sí? Entonces phi sería igual a 0. Sería todo comportamiento resistivo, ¿sí? Esta corriente, bueno, sería la mínima para esa potencia activa necesaria. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si quieren podemos terminar haciendo la compensación del ejemplo con el que arrancamos, ¿sí? El Sí. ejemplo con el que nosotros arrancamos tenía esto, ¿sí? 1555 watts de potencia activa y 1555 volt-ampere reactivo, ¿sí? Y eso me daba un factor de potencia más o menos de 0,7, ¿verdad? De 0,7. 0,7 qué. El factor de potencia. Ah, ajá. Porque mira, la fase en nuestro ejemplo era 45. Ujú. ¿Ves? Sí. La fase era 45. Es decir, todo esto se podía llevar a una impedancia equivalente que tenga el módulo ¿qué va a ser igual el módulo? A ver, considerando la, la tensión, el fasor de tensión y el fasor de corriente. Módulo Z nos va a quedar 22, fase 45. Se dividen. Claro, porque ahí Ok. aplicamos ley de Ohm. Tenemos U sobre Ah, I, fasor U sobre fasor sí. I, nos queda la impedancia. Y el ¿Sí? 45 positivo por lo que habíamos hablado antes. Claro, además, fíjate que te queda, al hacer la división, Ujú. te queda 220 acá dividido 10 y acá te queda fase 0 y Sí. fase menos 45. Entonces te queda 0 menos 45. Ujú. ¿Sí? Nos queda fase 45. Bien, entonces llevemos eso a nuestro triángulo inicial. ¿Sí? Entonces, en nuestro triángulo inicial voy a intentar hacer un poco más grande. Nuestro triángulo inicial tenemos una potencia activa de 1555 watts, una potencia reactiva inicial de 1555 volt ampere reactivos y esta S0 ¿cuánto valía? Por Pitágoras, a ver, alguno que haga la cuenta. En definitiva, nos tiene que dar este módulo. Fíjense, el que estuvimos hallando anteriormente, que si mal no recuerdo eran 2200. ¿Sí? Pitágoras, y hacen Pitágoras acá. Este les va a quedar de 2200 volt-ampere, recuerden. ¿Sí? Y esta phi 0 valía 45. Este ángulo phi 0, 45 grados. ¿Sí? Esto nos llevaba a un coseno de phi 0 de 0,7. ¿Sí? Dijimos que esto estaba mal, el 0,7 es un valor muy bajo. ¿Sí? Y, por ejemplo, vamos a llevarlo a ver a un factor de potencia de 0,9. ¿Sí? Nosotros queremos ahora, queremos que el coseno del phi final sea igual a 0,9. ¿Bien? Está bien, Enrique. El coseno del phi final sea igual a 0,9.
Entonces, ¿cuál sería el phi final? Hagan ahora el arco coseno de 0,9. El arco coseno de 0,9, ¿cuánto les da? 25,84 grados. Exactamente, vamos a dejarlo aproximadamente en 26 grados. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí, aproximadamente en 26 grados. Entonces, yo tengo que mantener claramente la potencia activa, se mantiene. ¿Sí? Y voy a ir hasta una fase que dijimos más o menos de 26 grados, phi final. ¿Sí? Bien, bien. Esa fase de phi final, 26 grados, entonces, me va a estar representando una determinada potencia reactiva final. ¿Sí? Yo voy a tener que compensar hasta acá, hasta este punto, para obtener esta potencia reactiva final. ¿Sí? Y la pregunta es ahora, a ver, ¿con qué relación, cuál relación trigonométrica podría utilizar para relacionar los catetos conociendo el ángulo? La tangente. La tangente, exactamente. Entonces vamos a tener que la tangente de phi final, que sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto me va a quedar igual al cateto opuesto, en este caso va a ser QR final, dividido el cateto adyacente, que es a potencia activa constante. Ujú. La tangente, bueno, a ver, esto es, aquí es la tangente de 26, entonces nos queda la tangente de 26 por P es igual a esta QRF final. QRF final aproximadamente aproximadamente le va a dar 158. 758, sí, 758, ¿qué? ¿Qué unidad Eh, tenía esto? volts ampere. Volampere reactivo, ¿sí? Ujú. Volampere reactivo, porque estamos hablando de potencia reactiva. Esto en realidad, a ver, esto es una convención, ¿sí? Todo es potencia, porque todo es energía, pero para identificar de qué estamos hablando, ¿sí? De qué tipo de potencia, hablamos de activa, de reactiva, de aparente, por convención se establecen estas distinciones en las unidades, ¿sí? Para tener idea de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, 758. Bueno, ¿y cuánto tengo que compensar entonces? ¿Cuánto sería la potencia de compensación? Es decir, ¿en cuánto quedaría Yo ese? acá calculé, yo ahora calculé lo que tengo que tener al final, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tengo que meter para llegar a ese final? ¿Cómo sería? Mira, yo tengo Q inicial. Sí. Esto lo escribimos allá arriba. Yo tengo Q inicial. Tengo que compensar para llegar a lo que sería el final. 1729 puede ser. ¿Cuánto? No, tiene que ser menor que 1555. Ah. Ujú. ¿Y entonces cómo sería? Y tenemos que despejar de acá
Q0 la conozco, Sí. Q final es a donde yo quiero llegar. Ujú. Bueno, acá le agregué QR final. Es Q final, es un Ahí tema va. de anotación, ¿sí? Pero fíjense, despejando acá, el Q final les va a quedar el Q0 menos este Q final. Entonces, el QC va a ser igual a 1555 Menos 758. exactamente. 797. Menos 758. Y esto sí, esto recordemos que esto era Volamper reactivo. ¿Cuánto vale, Nicolás? 797. 797 más o menos. Bien. Volamper reactivo. ¿Sí? Es lo que yo tengo que compensar. Bien, y ahora ustedes dirán, ¿y cómo sé yo a partir de un capacitor, de una capacitancia, cómo voy a saber el valor, ¿no? de la capacitancia que me esté entregando esa potencia reactiva? Es una pregunta que podrían estar haciéndose en este momento, ¿no? Porque dirán, Sí. "Y, pero yo al capacitor, yo lo conozco a través de su capacitancia". Sí, ahora lo que ocurre industrialmente, que también se brindan datos de potencia reactiva que te brinda el banco de capacitores. Es decir, el conjunto de 3 capacitores, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahora para nosotros también es interesante conocer, ¿no? Cuál sería la capacitancia equivalente que a mí me está entregando esto. Y acá hay que hacer un breve, un breve repaso de lo que era la potencia en corriente continua. En corriente continua nosotros no tenemos ninguna distinción de activa, reactiva y aparente, ¿no? Entonces, en corriente continua, lo que nosotros conocemos como P, es decir, potencia, se mide en watt, es equivalente a lo que sería la potencia aparente en corriente alterna. ¿Sí? Ujú. Porque es en definitiva todo lo que me está entregando la fuente suministradora. O las fuentes suministradoras. Entonces, en un elemento resistivo, ¿sí? En corriente continua, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos que potencia igual a I cuadrado por R, y esto quedaba U cuadrado sobre R. ¿Sí? Si migramos ahora de la corriente continua a la corriente alterna, ¿sí? En un resistor, potencia, que en este caso sí en corriente alterna va a ser igual a la potencia aparente, ¿sí? Porque tiene una fase igual a 0. Esto va a ser igual a U cuadrado por lo que sería Z, que en este caso, considerando el resistor, Z nos queda únicamente R, ¿sí? Y obtenemos esta relación, ¿no? Es decir, de la corriente continua a la corriente alterna. Cuando pasamos a corriente alterna, la potencia aparente en R es igual, es equivalente a la potencia activa, y nos queda de vuelta lo mismo, U cuadrado sobre R. Bien. Ahora, en el caso de un capacitor, ¿sí? En el caso de un capacitor, ya no va a ser P equivalente a lo que sería S, sino que va a ser Q, de alguna manera equivalente a lo que sería la S, la potencia aparente, ¿sí? En un capacitor, ¿eh? Y esto sigue siendo igual a U cuadrado sobre Z, ¿sí?
Con la distinción que aquí Z es igual a el módulo acá de Z es igual a XC, a la reactancia capacitiva. Entonces, QC, la potencia reactiva de una capacitancia equivalente, ¿sí? Es igual a U cuadrado sobre XC. ¿Sí? Entonces, yo conociendo esto, ¿sí? Fíjense que este QC yo lo encontré y dije que tenía que ser igual a 7,97. Entonces digo, perfecto. Yo sé ahora que QC es igual a U cuadrado sobre XC, que es lo que yo encontré acá. ¿Sí? Ahora, despejo de acá XC. En definitiva, estoy despejando la reactancia capacitiva. Va a ser igual a U cuadrado sobre XC. U cuadrado sobre QC. ¿Y esto cuánto vale? A ver. Esto era 220 acá cuadrado dividido QC, que valía 7,97. ¿Sí? Esto nos va a quedar 220 al cuadrado. Acá nos quedan volt cuadrados. Esto nos queda volt ampere reactivo. ¿Sí? Y XC, en definitiva, en este caso, ¿cuánto va a valer? XC es la reactancia. Y a partir de la reactancia, conociendo la frecuencia, puedo conocer la capacitancia equivalente. Entonces nos queda 220 cuadrado dividido 7,97. O más o menos esto me define una reactancia capacitiva de 60,8, de 61 ohms, vamos a poner. Entonces ahora sí, yo ya tengo aquí parámetros que, sabiendo que XC es igual a 2pi por F por C, la inversa de todo esto. ¿Sí? Vamos a reescribirlo porque el profe acá se apuró. XC 1 sobre omega C. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. En donde en definitiva esto nos quedaría 1 sobre 2pi F por C. Y de acá fíjense que yo puedo despejar el valor de la capacitancia. Entonces, paso de la capacitancia por aquí. Me quedaría que C es igual a 1 sobre 2pi por F por XC. En definitiva, esto me va a dar como resultado una capacitancia equivalente. Vamos a considerar que la frecuencia es la frecuencia que nosotros tenemos en nuestro domicilio, 50 Hz. Nos va a quedar esto, entonces. Puede ser 48 micro. Puede ser, a ver, sí. 48 con 22 microfaradios. XC valía, dijimos, 66. 61, más 61. o menos, sí. 52, entonces. $52 microfaradios. ¿Sí? 52 microfaradios, entonces sería la capacitancia equivalente que yo debería conectar. ¿Dónde estaba? A ver, por acá estaba.
que yo debería conectar acá, ¿sí? Que yo debería conectar acá. ¿Para qué? Para lograr el propósito de compensar mi carga, ¿sí? Y llegar a un sistema, digamos, más eficiente, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y a ver, ¿cuánto valdrá la S final? Y con esto ya vamos terminando. ¿Cuánto valdrá en este caso lo que sería la S final? Bueno, antes de sacar la S final, podríamos encontrar ahora la nueva corriente, ¿sí? La corriente inicial era igual a 10 amperes, ¿sí? ¿Recuerdan acá? Sí. Era igual a 10 amperes. Y ahora, ¿cuánto valdrá la corriente? Teníamos que P igual a U por I por el coseno de phi, y de acá teníamos que I era igual a P dividido U coseno de phi, y la nueva corriente va a ser igual entonces a esto era 1555, ¿verdad? 1555 Sí. watts dividido 220 y era 0,9. Ujú. 7,85. ¿Sí? Entonces, si lo analizamos, la corriente inicial, el valor eficaz de 10 amperes, la final nos queda de 7,85. Esto por 220, más o menos me da 1728. 1728, que vendría a ser la potencia aparente final. Porque esto me queda 220 por la I final. Y estos son más o menos 1728 volt-ampere. ¿Quedó claro, chicos? Y Sí. acá hay una... Porque, ¿cómo es que disminuye esta corriente? A ver, si en definitiva, profesor, la impedancia de lo que sería Z sigue siendo la misma. O sea, claramente uno lo que está modificando, en todo caso, vendría a ser la impedancia equivalente que está mirando la fuente. ¿Se entiende? Pero la impedancia en sí de lo que sería la carga inicial, ¿sí? Claramente no se modifica. Me refiero a lo siguiente, miren. Porque, ¿cómo es que disminuye la corriente? ¿Cuál corriente disminuye? Porque yo ahora estoy modificando lo que sería el esquema eléctrico, ¿sí? Porque yo tengo ahora la fuente suministradora, tengo mi carga inicial, y yo vine acá y le agregué esto. Ahora, ¿cuál corriente creen ustedes que es la que tiene? Esto era 220, dijimos fase 0, 50 Hz, ¿sí? ¿Cuál corriente creen ustedes que es la que vale el valor eficaz, ¿no? Vale 7,85. ¿Están todos de acuerdo que acá
vamos a tener una división de corriente, ¿no? Sí, Bien. todo ¿Cuál bien. corriente creen que vale 785? Ya. A ver, piensen lo siguiente. Supongo que el Eso, capacitor se va a llevar más igual. Porque tiene menos resistencia que lo que tiene la carga, ¿no? tiene menos resistencia. Mm, Fíjate que el capacitor nos quedó que tiene una impedancia de 66. 61, de menos J 61 ohms. Sí. Tiene mayor impedancia que lo que tenía nuestra carga inicial, ¿no? Entonces ¿Cuánto sí, tenía carga inicial? y nos había quedado la carga inicial que eran de 22 ohms. Ah, entonces sí, se lleva los 7 se los lleva a la carga. 22 ohms fase 45. Pero piensen lo siguiente. ¿Quién me está entregando esa potencia aparente? La fuente, el que No se acaba de provee, hacer lío. ¿Quién? el proveedor de... Esta fuente, ¿no? ¿Mm? ¿Están de acuerdo? Sí. La fuente esta, ¿sí? Imaginemos que puede ser, digamos, esta fuente, bueno, la distribuidora, lo que querramos, ¿sí? Pero me tiene que estar entregando eso, es decir, la S final, en definitiva. Que la S final, ¿cuánto dijimos que valía? Era 220 volts por los 7,85 eran. Creo que sí, Bruce. Sí, 90, Sí. ah, no, 85, sí. por 7,85. Claro, eso significa, chicos, que esa corriente que nosotros estamos disminuyendo, ¿sí? Vendría a ser la corriente de la línea, se dice, porque bueno, se considera más de una fase, no importa. Es la corriente, en realidad el módulo, ¿sí? Porque acá nosotros vamos a tener un fasor y final, que es igual a 7,85 con una determinada fase, que no la calculamos por ahora. Y ahora hoy no la vamos a calcular. ¿Sí? Pero recuerden que las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en corriente alterna aplican a fasores. Fasores de tensión, de corriente e impedancias. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que nosotros encontramos esto, recuerden, los eficaces. Entonces, ese 785 que nosotros calculamos, en definitiva, lo que es igual es el valor eficaz, ¿no? de la corriente que está circulando sobre la fuente suministradora. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Qué importante es tener en cuenta cómo es que se compensan las cargas con distintos comportamientos. Porque sobre aquí, ¿sí? Yo voy a tener circulando una... No puedo borrar. Una corriente, ¿sí? Que va a seguir teniendo el valor eficaz de 10 amperes. Que va a seguir teniendo acá el valor eficaz de 10 amperes. ¿Sí? La diferencia va a estar entonces que lo que les decía anteriormente, que este comportamiento es como que
empieza a fluctuar la energía, ¿sí? Empieza a haber un traslado de energía entre el capacitor y lo que sería esta impedancia original que nosotros teníamos, porque justamente las señales se encuentran desfasadas. Bien, fíjense que esto que yo estoy presentando acá en corriente continua sería algo totalmente absurdo. ¿Se dan cuenta, no? Que en corriente continua esto sería algo totalmente absurdo. Ajá. Porque yo tengo una corriente sobre la fuente que tiene un valor en corriente continua, supongan, de 785, y estoy diciendo que sobre una carga hay una corriente con un valor de 10 amperes. Claramente eso en corriente continua es totalmente absurdo. En corriente alterna esas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos únicamente valores eficaces, sino que las fases empiezan a hacer su juego, ¿sí? Y empiezan a intercambiarse de alguna manera, y lo que es la circulación de corriente y todas esas cuestiones no son tan fácil de visualizar en corriente alterna, ¿sí? Si quieren podemos terminar de encontrar todas estas, los valores instantáneos, y se los dejo a ustedes para que los grafiquen si quieren, y la clase que vienen con las gráficas, y ahí se van a dar cuenta todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Si quieren lo hacemos, ¿sí o no? Bueno, profe. Son 5 minutos, Como quiera usted, sí. son 5 minutos, y fíjense en lo siguiente. A ver. Nosotros tenemos que, vamos a denominar las corrientes de esta manera. Vamos a denominarla acá. I1 y esta para acá la vamos a denominar la corriente en el capacitor. Tengan en cuenta que son fasores. Entonces, I1, el fasor I1, claramente esto dijimos que era igual a 220 fase 0 dividido 22 fase 45 grados. ¿Sí? Entonces, el fasor I1 es 10 fase menos 45 amperes. ¿Sí? Esto a mí me define un valor instantáneo de la corriente I1, es decir, la señal I1, que es raíz de 2 por 10 por el seno de omega t, que va a ser 2pi por f, que son 50 Hz, omega, todo esto es omega. La variable acá, es decir, la variable es el tiempo, más lo que sería la fase inicial de I1, en donde la fase inicial de I1 acá son menos 45 grados. ¿Sí? Todo esto se nombra. Si ustedes quieren graficar acá, bueno, acá tienen que tener cuidado, ¿sí? Porque este omega t, ¿sí? Fíjense, acá nosotros tenemos omega por t, en donde la unidad de omega es radianes sobre segundos, ¿sí? Entonces, si hacemos radianes sobre segundo por segundo, esto me da radianes, ¿sí? Entonces, el primer término de acá da radianes. Entonces, esto en definitiva, menos 45 grados, tienen que pasarlo a radianes, ¿sí? En este caso sería menos pi sobre 4 radianes, ¿sí? Ujú. Bien, esa va a ser nuestra señal entonces I1. Ahora, IC.
IC. IC va a ser el fasor que va a ser igual a 220 fase 0 porque, claro, están alimentados, se mantiene ahí la tensión, están en paralelo, dividido, y acá ¿cuánto valía? 61 dijimos, ¿no? Que Sí, valía 61 ohms. Y acá es fase menos 90. ¿Sí? ¿Por qué menos 90? Amper, porque es una reactancia capacitiva. Es Acordate decir, que es una reactancia capacitiva pura. Es verdad. exactamente tenía fase menos 90. Así es. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuánto va a valer este fasor IC? $220 dividido 61. 3,61 más o menos. Fase Sí. 90. Ujú. ¿Sí? Y el valor instantáneo, es decir, la señal en función del tiempo, ahora la IC en función del tiempo va a ser igual a raíz de 2 por 361 por el seno, de vuelta, lo mismo, ¿sí? Es el omega t de arriba, Ujú. y en este caso más, les quedaría acá, más pi sobre 2. Ujú. Y bueno, todo esto es amper, ¿sí? Entonces, y si ustedes quisiesen ahora determinar la fase de esta corriente y final, ¿sí? Claramente ahora sí, lo que podrían hacer es establecer la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Nos dice que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo igual a 0, ¿sí? Entonces, arranco. IF más I1 más IC todo esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, I1 la conozco. ¿Sí? I1 lo conozco. IC lo conozco y puedo encontrar la expresión de IF y a partir de ahí determinar esta fase final. ¿Se entiende? ¿Cómo se determinaría la fase final? Y, porque mira, vos acá, para sumar acá números complejos, Ujú. conviene trabajar en la forma binómica. Ujú. ¿Sí? Entonces, pones I1, IC en la forma binómica, operás sobre eso y la I final te va a quedar una parte real más J, ta, Sí. ta, 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 y la fase puedes determinarla haciendo ahí la tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Ujú. ¿Sí? Y ahí Ok. se sacaría la fase final. Pero lo que me gustaría que hagan, para que lo vean, ¿no? Que lo vean en las señales, acá tenemos la corriente I1, ¿sí? Deberían meter esta señal, por ejemplo, en GeoGebra, ¿sí? Raíz de 2, 10, seno, bueno, y acá les va a quedar algo, 2pi por 50, la variable es el tiempo, recuerden, menos pi sobre 4, grafican esta señal,
por otro lado, grafican la señal que tienen acá abajo, ¿sí? Grafican la que tienen acá abajo, hacen la suma y pueden ver que les tiene que dar una señal IF en donde el valor eficaz sea 785. Ok. ¿Sí? Ahí lo van a ver más claramente, si lo hacen. ¿Sí? Pero bueno, vieron, estas cosas ocurren en alterna. ¿Sí? En corriente continua sería totalmente absurdo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, por hoy entonces vamos finalizando, me parece.